Bueno, hola, buenas noches a todos y a todas, a todes. Gracias por venir, por esperar esta hora. ¿Estoy bien? ¿Arrancamos bien? Dale. Uy, ya, no. Bueno, vale. Bueno, bienvenidos a esta charla que se llama Rumbo a la Extinción y qué hacer al respecto. Mi nombre es Rodrigo, tengo 33 años, soy geógrafo. Nunca trabajé como geógrafo, pero estudié geografía y me gustan los mapas, así que siempre me hago llamar como geógrafo. También soy agricultor agroecológico, tengo una granja agroecológica. Y voy a la primera parte de la charla junto con Flavia, que está allá, que después cuando le toque se presentará. Y en la primera parte de la charla, que se llama Rumbo a la Extinción, lo que vamos a ver, le voy a presentar información que estuvo saliendo en los últimos 2 años principalmente, donde lo que vamos a ver primero es que estamos en emergencia climática y ecológica. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el clima y los ecosistemas están cambiando por la manera que estamos produciendo y consumiendo, de una manera en donde vamos a ver cada vez eventos climáticos más extremos, tormentas, sequías, aumento del nivel del agua. Y también vamos a ver que esta situación que va a suceder y que está sucediendo hoy en día es de una injusticia muy grande. ¿Por qué? Porque quienes más van a sufrir y más están sufriendo las consecuencias de este estado de emergencia climático-ecológico son quienes menos tuvieron que ver y quienes menos están preparados. Y la segunda parte de la charla, que es la que va a dar Flavia, vamos a ver qué es lo que propone este movimiento y otro montón de movimientos que hablan de la emergencia climática y ecológica, de por dónde tiene que ir el cambio como civilización que necesitamos. Antes de arrancar también esta primera parte de la charla, es normal, por decirlo de una manera, esa palabra, que uno se sienta incómodo, que uno se sienta triste, que uno se sienta enojado, porque es información fuerte la que vamos a mostrar, y está bien conectar con esa energía, con esas emociones, porque eso quiere decir que estamos conectando con la realidad de lo que está pasando, con la verdad de lo que está pasando en este planeta que habitamos, ¿no? Porque si somos realmente parte y nos sentimos parte de este gran sistema, está bien y es normal que esas emociones se reflejen en nuestro cuerpo, así que acéptenlas. Ahora sí pasamos. Bueno, como le dije, la información que vamos a ver ahora es información que estuvo saliendo en los últimos 2 años, principalmente, y de fuentes que podemos decir que son fuentes conservadoras, ¿no? ¿Por qué decimos que son fuentes conservadoras? Porque son fuentes que vienen de organizaciones como las Naciones Unidas o paneles de las Naciones Unidas. Entonces, es información que es muy rigurosa porque hubo muchos científicos por detrás, ¿no? Por ejemplo, con respecto al cambio climático, que está el panel intergubernamental del cambio climático, que es un panel formado por miles de científicos de todo el mundo y también por representantes de países de todo el mundo. Es decir, acá hubo representantes de Estados Unidos, de China, de Europa y de un montón de países, que son los principales emisores, que firmaron estos informes que vamos a ver. Y hubo 2 informes principalmente que salieron, que fue uno del IPCC y otro del IPBES, que es el panel que se ocupa de los ecosistemas, del estado de los bosques, del estado de los humedales, del estado de los sistemas biológicos de los cuales dependemos, que es el IPBES, que también sacó un informe el año pasado, en donde también, de vuelta, es información muy rigurosa, pero también muy conservadora. Es importante esto que quede claro, porque la información que vamos a ver, imaginemos que posiblemente todo sea peor, por decirlo de una manera, ¿no? Lo que venimos viendo es que la información que la ciencia viene diciendo que va a pasar, cuando después vemos la realidad, siempre la realidad es peor. Las cosas suceden antes o una mayor intensidad de lo que la ciencia viene diciendo. Y lo primero que vamos a ver es sobre el informe del IPCC, que es este panel intergubernamental del cambio climático, en donde lo que podemos concluir es que estamos
en crisis climática. Y cuando hablamos de crisis climática estamos hablando sobre el calentamiento global, ¿no? Estamos hablando del cambio, de este concepto de cambio climático. ¿Y qué hablamos cuando decimos de cambio climático o de calentamiento global? Estamos hablando de un aumento de la temperatura global con respecto a los niveles preindustriales, ¿no? De antes de que empezamos a quemar carbón, petróleo, gas y a deforestar a una tasa muy alta, la temperatura global empezó a subir. Hoy en día estamos arriba de 1 grado de aumento de la temperatura global y la explicación de este aumento de la temperatura global se debe principalmente al aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estos son gases de efecto invernadero que en su mayoría son emitidos por las acciones, por los métodos de producción y consumo de la civilización de los últimos 200 años. Estamos hablando como el dióxido de carbono principalmente y el metano, que lo que hacen es profundizan el efecto invernadero, que es un efecto que nos permite sobrevivir a toda la vida en la Tierra, ¿no? Que haya una cierta temperatura, pero al aumentar el nivel de estos gases en la atmósfera, la energía, el calor, el sol que entra a la atmósfera se retiene más, entonces aumenta la temperatura. Entonces lo que estamos viendo es un aumento sostenido de la temperatura en toda la Tierra. Y cuando hablo de 1 grado, hablo en promedio, pero hay zonas que están aumentando a 4, 5 grados, zonas como el Ártico, hasta 5 o 6 grados está aumentando la temperatura promedio. En Argentina, por ejemplo, en la costa del Río de la Plata, la temperatura también está aumentando alrededor de 3, 4 grados por encima de los niveles preindustriales, en una velocidad donde nunca en la historia de la Tierra, en los millones de años que tiene la Tierra, la temperatura aumentó a esa velocidad, ¿no? En pocos años, estamos hablando de menos de 100 años, que es esto que está sucediendo, cuando los procesos geológicos de la Tierra duran miles y miles, hasta millones de años. Y las consecuencias de este aumento de la temperatura global, más que explicarlos, la idea se la vamos a mostrar en un video. Bueno, bienvenidos a la era del caos climático. Y lo que vamos a ver con cada vez mayor frecuencia e intensidad son eventos así. Lo que el aumento de la temperatura global va a generar y está generando es que cosas como la que vimos recién en este video se vuelvan cada vez más intensas en la frecuencia y en la intensidad, ¿no? Y ahí está el hecho de que cosas como inundaciones, como tormentas, que son cosas que suceden y sucedieron constantemente en la Tierra, lo vamos a ver
con una intensidad como quizás nunca antes la vimos y con una frecuencia. O sea, empecemos a imaginarnos y a entender de que vamos a vivir en una época en donde incendios como el de Australia o el de Amazonas van a suceder todos los años y en más lugares. Entonces, el primer informe en el que vamos a repasar rápidamente es este informe del IPCC, que lo sacó en octubre del 2018, correcto, que es el informe del 1.5, en donde a las conclusiones que llega este informe son principalmente tres. La primera es que no debemos superar el aumento de 1,5 grados de aumento de temperatura global. Hoy en día estamos en 1. Los científicos dicen no tenemos que superar el aumento de 1,5 porque entre 1,5 y 2 se empiezan a pasar ciertos puntos de no retorno en los sistemas climáticos y en los sistemas biológicos, en donde cualquier cosa que hagamos después de pasar ese punto, la cosa se va de control y no tenemos la manera de volver la cosa para atrás. Entran los ecosistemas en unos bucles de retroalimentación, en unos bucles así, donde ya cualquier cosa que haga el humano, no hay manera de contrarrestar los efectos. Ahora vamos a ver un poco más en detalle igual esto. La segunda conclusión que dice es que para evitar superar el aumento de 1,5 grados de la temperatura global, tenemos que reducir en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, estamos hablando de acá a 10 años, y esto de vuelta, acuérdense, es una estimación conservadora y antes que suceda, por ejemplo, Amazonas o Australia, los incendios de Australia, y que para el 2050 tenemos que ser y tener una economía neta en emisiones de carbono. Cuando hablamos emisión neta de carbono, queremos decir que las emisiones de carbono tienen que ser igual a lo que la Tierra puede absorber a través de bosques, a través de océanos, a través de humedales. Que no es lo mismo emitir cero. Y lo segundo es que si logramos hacer esa reducción de emisiones, la posibilidad de mantenerse abajo de 1,5 es apenas del 50%. ¿No? Esto fue la advertencia de los científicos hace menos de un año y medio. Y ahora cuando nos ponemos a investigar y a observar qué dicen los datos con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, cuál es la razón de por qué estamos en emergencia climática ecológica, lo que vemos es que principalmente son dos los sectores que están generando y retroalimentando esta crisis, que son el sector de producción y consumo de energía y el sector de producción y consumo de alimentos. Con respecto a la energía, nos referimos al consumo, al alto consumo de energía proveniente de combustibles fósiles, carbono, petróleo y gas. Y cuando nos referimos a alimentos, nos referimos principalmente al alto consumo de productos de origen animal. Estos son las dos grandes industrias que están transformando y generando esto que estamos viendo. A nivel internacional, aproximadamente un 47% de las emisiones provienen de la energía, del sector de energía, un 25% de la agricultura y uso de la tierra. Ahora, cuando vamos a nivel local, a nivel de Argentina, lo que vemos es que la energía representa un 33% y la agricultura y el uso de la tierra representa un 40%. ¿No? Principalmente las emisiones del sector agrícola vienen de la deforestación que estamos haciendo, destruyendo los bosques, como el bosque chaqueño, la selva misionera, para poner vacas o cultivar soja y maíz para que coman los animales. Y también por las emisiones que se llama la fermentación entérica de los rumiantes de las vacas. Estamos hablando de los pedos y las vacas, los pedos y los erutos de la vaca, ¿no? Esas son porque es metano que sale a la atmósfera. Esas son las principales causas de las emisiones acá en Argentina. Y una de las conclusiones también que se llega a través del informe del IPCC, que podemos ver en este gráfico,
es que acá lo que vemos es la línea negra, son cómo fueron aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero desde 1990, en donde podemos ver que a partir de los últimos años empezó cada vez a crecer más y está creciendo cada vez más. El año pasado seguimos aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, no es que la estamos reduciendo, sino que seguimos aumentando. Y lo que vemos son los caminos, los trayectos que vamos a seguir y que deberíamos seguir. El verde es lo que deberíamos seguir para mantenernos en un aumento de 1,5 grados de aumento de la temperatura, que es lo que dice la ciencia en este informe. El amarillo es un aumento de 2 grados de la temperatura global, que ahí es el otro límite que plantea la ciencia, que también no tenemos que pasar. Y lo que estamos viendo hoy en día es que las políticas actuales de los gobiernos nos están llevando a un aumento de 4 grados de la temperatura global, ¿no? Los gobiernos se pusieron de acuerdo en el Acuerdo de París, que estimo que todos lo conocen, pero se dio en el 2015, donde firmaron todos un acuerdo y dijeron, vamos a limitar las emisiones, pero esas emisiones que dicen que van a emitir nos están llevando a un aumento de 4 grados de temperatura global. En palabras de los científicos, nos están llevando hacia el colapso del clima y de los ecosistemas, porque no podemos superar los 2 grados de aumento de la temperatura. En el mejor de los casos, nos tenemos que quedar en 1,5. Y la otra gran crisis que estamos viendo a nivel civilizatorio, además de la crisis climática, es la crisis ecosistémica. Gracias. O la crisis ecológica, que acá el informe que salió en el último año es el informe del IPBES, que también un informe que está armado por un montón de científicos, miles de científicos, representantes de todos los países, se pusieron de acuerdo y sacaron el siguiente informe, en donde la conclusión de este informe es que estamos transformando los ecosistemas y la superficie de la Tierra a una velocidad y una intensidad como nunca antes sucedió. Hoy en día hemos transformado y hemos destruido el 33% de los bosques, el 66% de los ecosistemas marinos y el 85% de los humedales. El 75% de los ecosistemas de la Tierra han sido destruidos o transformados de una manera donde ya no van a volver a ser lo que era antes por los sistemas de producción y consumo del humano. Y a la conclusión que llega también este informe es que estamos atravesando la 6ª extinción masiva de especies. Se están extinguiendo cientos de especies por día y más de 1 millón de especies están en peligro de extinción y posiblemente van a desaparecer en los próximos años, o ya se extinguieron. Y lo que estamos viendo es una tasa de extinción que es muchas veces por arriba de la tasa media de extinción, ¿no? Estamos atravesando lo que mucha gente dice que es la primer aniquilación de especies, porque es una especie sola, la nuestra, la que está generando la extinción de un montón de especies y de ecosistemas de los cuales dependemos y vivimos. Próxima. Y cuando hablamos de puntos de no retorno, ahora, voy un poco para atrás, si volvemos un toque. Este informe, la conclusión aparte de la que llega es que la principal causa de la crisis ecológica es la manera de producir alimentos, ¿no? Una agricultura industrializada a base principalmente de organismos genéticamente modificados, resistentes al glifosato u otros herbicidas, para alimentar animales en jaulas, confinados. Esa manera de producir y ese alto consumo de productos de ese origen es la principal causa de la extinción de miles y millones de especies que estamos viendo. Y cuando hablamos de puntos de no retorno, que era este límite que la ciencia dice que no tenemos que pasar, estamos hablando de
puntos en donde los ecosistemas lo estamos transformando de una manera en donde esa transformación se dio con una intensidad en donde ya no importa que hagamos después de pasar ese límite, ese ecosistema se va a transformar radicalmente. Y hay 4 grandes puntos de no retorno. El primero es la deforestación del Amazonas. Lo que estamos viendo en el Amazonas es que el Amazonas, que históricamente es un ecosistema que absorbe carbono y saca oxígeno, se está transformando de a poco en un emisor neto de carbono. Hoy en día estamos en una tasa de deforestación del 17% del Amazonas y la ciencia dice que en caso de superar el 20%, o sea, muy poco, lo podemos pasar en los pocos años, algunos dicen que quizás ya lo pasamos, el Amazonas se va a transformar en un ecosistema que emite carbono. Y una vez que se transforma en un ecosistema que emite carbono, ya no hay vuelta atrás. Imaginen, porque ¿qué va a pasar? Se va a transformar, en vez de en un bosque húmedo, se va a transformar en una sabana. En una sabana y donde va a estar perdiendo esa biodiversidad y esa capacidad de absorber carbono a un ecosistema de vuelta que emite carbono. Eso significa más carbono en la atmósfera, significa más aumento de la temperatura global, significa más deforestación, significa más pérdida de la capacidad del Amazonas de absorber. Entonces, de vuelta, entramos en estos círculos. Otro que está sucediendo también es el derretimiento de los hielos. Los hielos del Polo Norte tienen la capacidad de reflejar el sol, de reflejar la luz que viene del sol, y ahora al derretirse, esa luz va directamente al océano, el océano aumenta la temperatura, entonces aumenta la temperatura de la Tierra, entonces aumenta la temperatura, se derriten más los hielos, y así de vuelta, ¿no? Entramos en estos bucles en donde una vez que de repente se empieza a derretir todo el hielo, se va a derretir cada vez más hielo, y no importa si de repente en 5 años dejamos de emitir, ¿no? La temperatura va a seguir aumentando. Otro ejemplo es el caso del permafrost. El permafrost es toda una capa de hielo que está en el norte del hemisferio norte, donde abajo de este hielo hay un montón de materia orgánica en descomposición, y al derretirse este hielo sucede que esta materia orgánica que está podrida se emite metano y dióxido de carbono que estaba ahí atrapado, aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero, aumentando la temperatura, aumentando el derretimiento del permafrost, y de vuelta, ¿no? Entramos en unos ciclos en donde el accionar del humano ya no puede hacer nada. Pasamos a la próxima. Y lo que vamos a ver, las consecuencias que vamos a ver y que estamos viendo ya, una es el aumento del nivel del mar, ¿no? Y lo que vamos a ver es las ciudades costeras van a empezar a inundarse. Ya esto está pasando en muchas ciudades de Indonesia, o en islas también del Pacífico, en donde están teniendo que irse y planificando dejar los lugares que están viviendo porque el agua los está tapando. Y no hay que irse muy lejos. Lo que se estima es que siguiendo la trayectoria de aumento de temperatura, entre 2050 y 2100, por ejemplo, todo el sur del Gran Buenos Aires queda bajo agua. De vuelta, entre 2050 y 2100 son las proyecciones. No estamos hablando de muy lejos. Estamos hablando de que en poco tiempo esto va a suceder. Pasamos a la próxima. Y otra de las consecuencias que vamos a ver es la falta de agua. Muchos territorios van a atravesar sequías de una intensidad como nunca antes se han visto. Lo que dice las Naciones Unidas está hablando de que 4.000 millones de personas van a vivir en zonas donde no va a llover, posiblemente por un largo periodo de tiempo, y al no llover no van a poder producir alimentos. Entonces imaginemos la situación. El colapso, no solo a nivel climático y ecológico, acá el colapso va a venir en términos sociales, en términos de cómo nos relacionamos, en términos de cómo producimos nuestros alimentos. Y lo que vamos a ver, y lo que estiman los números, es que vamos a ver millones
de refugiados climáticos. Y estamos viendo, está sucediendo esto en África, lo que pasa es que los medios no lo están mostrando, pero vamos a ver a millones de personas tener que dejar sus lugares que habitan porque no van a poder producir sus alimentos. Y va a ser o quedarse a luchar ahí o irse a otros lados. Y esto lo que va a generar aparte es el avance de fascismos, el avance de ideas como poner muros, el avance de algunos que tienen más refugiándose y otros que tienen menos muriéndose. Lo que habla, las Naciones Unidas habla de un apartheid climático. Dice, el cambio climático tendrá consecuencias devastadoras para las personas en situación de pobreza. Perversamente, los más ricos, responsables de la mayoría de los gases de efecto invernadero, serán los mejores situados para enfrentar el cambio climático. Y esto es uno de los puntos más importantes a recalcar. Es la injusticia detrás de lo que está sucediendo y vamos a ver. Porque el 10% más rico de la población es responsable del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y quienes más van a sufrir las consecuencias, que es el 50% más pobre, más vulnerable de la sociedad, es quien menos tuvo que ver con esta crisis que estamos viviendo. Y menos preparado está, porque podemos ver gente que va a poder refugiarse en lugares que ya están construidos. Estos lugares, como este que vende República Checa, ya está construido y vendido, donde millonarios compraron lugares para ir a refugiarse de la situación que se sabe que va a suceder. Porque los gobiernos no están haciendo lo que la ciencia dice que tiene que hacer, sino que están profundizando esta crisis. Y cuando lo empezamos a decir, bueno, pero el porqué de esto, ¿no? El porqué un poco, ya lo hablamos, ¿no? Ya lo mencionamos, que viene de la manera de producir y de consumir, principalmente de producir y consumir la energía y los alimentos. Pero cuando vamos atrás lo que vemos es que esto viene de una manera de producir lineal, una manera de entender a la biocapacidad de la Tierra como ilimitada, a una idea de crecimiento infinito, ¿no? Que viene de un paradigma y una visión que también como sociedad occidental la venimos trayendo por casi 500 años, desde época de Copérnico, de Galileo. Es una idea en donde tratamos a la vida de manera mecanicista, que es el mismo paradigma que está detrás de entender a nuestro cuerpo como una máquina. Es la misma visión, el mismo paradigma que está detrás de entender al universo como piezas mecánicas. Es el mismo paradigma que está detrás de creer que el hombre está por arriba de la mujer, ¿no? Esta visión es la que nos está llevando a esta situación de crisis climática y ecológica y una situación como la que vimos recién. Y cuando hablamos, por ejemplo, bueno, ¿cuántos son los planetas que consumimos? Acá hay un indicador muy interesante, muy importante, que se llama el indicador de cuántos planetas se necesitan si todos tuviésemos el nivel de consumo de ese país. Si, por ejemplo, todos tuviesen el nivel de consumo de Estados Unidos o de Australia, estamos hablando de que necesitan 4 planetas. A nivel mundial estamos aproximadamente en 1,7 planetas consumiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos consumiendo recursos del futuro, no estamos consumiendo el futuro. Y estamos hablando de una fecha que se llama el Día del Sobregiro, que quiere decir que a partir del 29 de julio ya nos consumimos todos los recursos de ese año. Y ahora, ¿cuánto tiempo realmente tenemos para realizar este cambio que pide la ciencia? ¿Estamos hablando de 10 años, de 8 años? No sabemos muy bien, la verdad. Por ejemplo, acá la gente de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, que es el secretario general, dice que aproximadamente nos quedan 2 años realmente para generar las transformaciones del sistema de producción y consumo necesarias para evitar todo esto que estamos hablando. Así que este cambio no es que solo es posible en términos técnicos, en términos
biológicos, sino que es necesario. No podemos evitar, no podemos darnos el lujo de no hacer el cambio. Esta es la información, que bueno, espero que quizás algunos habrán escuchado, otros no, pero es la información de vuelta, es información rigurosa y conservadora que viene de las Naciones Unidas y un montón de organismos científicos e internacionales. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? Y ahora entonces a la segunda parte la invito a Flavia para que venga a darla. Bueno, la película apocalíptica que recién vieron a veces nos lleva a un espacio y a un espacio dentro de nuestra cabeza en donde la única pregunta que podemos hacernos es ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estemos viviendo en una posverdad tan grande? ¿Cómo puede ser que nos levantemos a la mañana, abramos la ventana, siga pasando el bondi y vayamos a laburar mientras sabemos que estamos inmersos en un contexto extintivo como en el que estamos? Y a todas nos llega en momentos diferentes de la vida la información, probablemente, en donde además nos pone muy incómodas y muy incómodos frente a lo que venimos haciendo y creemos que es suficiente para hacerle frente a la crisis. Durante los últimos 30 años de sustentabilidad en el mundo, se apeló al cambio de hábito individual como la manera de tomar responsabilidad frente a la dimensión de la crisis. Y probablemente, si hace 30 años el 50% de la humanidad hubiera generado cambios a nivel individual que tuvieran impacto en términos globales, hubiera sido suficiente, pero ya no es suficiente. Es imprescindible, pero no es suficiente de ninguna manera. Por eso después de que se publica fundamentalmente el informe de IPCC 1.5 en octubre del 2018, nacen en el mundo lo que a mí me gusta denominar nuevos movimientos en rebeldía. Muchos sectores de base científica, de base de activismo por los derechos humanos, que se ponen de acuerdo en buscar hacer las cosas de forma diferente, porque todo lo que hicimos hasta ahora falló. Todo lo que hicimos hasta ahora falló. En lo personal, yo soy politóloga, estuve del otro lado de muchos mostradores y hace 2 años que verdaderamente creo, vivo, siento, vibro, no puedo pensar en otra cosa, que estamos en un momento de cambio histórico sistémico. Lo respiramos, algo enorme está pasando y evidentemente somos muchas y somos muchos los que estamos acuerpando la conciencia de que necesitamos hacer algo más. Estamos incómodas. Las expresiones de violencia ciudadana por diferentes motivos no paran de explotar todo el tiempo. El año pasado, Latinoamérica, está la primavera rebelde, diferentes motivos que tienen todos origen en lo mismo. Más allá de estar en crisis ecológica y climática, estamos en un momento planetario de crisis de conciencia, de crisis de percepción, de perspectiva. Hay algo enorme sucediendo. Lo que hasta hace algunos años eran minorías, ahora se están convirtiendo en las nuevas mayorías. Y es muy importante darle una visión sistémica a la necesidad del cambio. Todo tiene que cambiar. Ya no es suficiente con modificar una ley, buscar que salga una ley. En el año 2008 me acuerdo que yo laburaba en una ONG grande y salimos a juntar firmas para que se aprobara la ley de bosques, por ejemplo. Se juntaron 3 millones de firmas, no me acuerdo ya cuántas eran. La ley de bosques se aprobó. El año siguiente fue pico de deforestación en Argentina. Y de estos casos fallidos tenemos un montón. Y no estoy diciendo con esto que el sistema institucional sea innecesario, pero claramente lo que desde la teoría aparece como una solución, en la práctica no tiene ninguna razón de ser. Entonces, la pregunta que en este momento de cambio histórico es importante que al menos empecemos a inaugurar como conversación, a no tenerle miedo a la incomodidad de hablar estas cosas en nuestros ámbitos,
es ¿qué quiero hacer con el tiempo que tengo mientras lo tengo? Es la única pregunta que vale la pena hacernos. La única pregunta, ¿qué hacer con el tiempo que tenemos? Bueno, estos amigos creen que el tiempo que tienen es el de seguir sentándose a tomar café en hoteles, organizar conferencias de las partes. Las conferencias de las partes, las famosas COP, son los espacios de decisión que tiene la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es donde están representados todos los países del mundo en un sistema de gobernanza global que claramente es una mierda. Hace 25 años se están juntando para decidir cómo implementar medidas de reducción de gases de efecto invernadero y no hacemos más que aumentarlas todo el tiempo sin parar. El año pasado, y esta es la foto de cierre de la COP25, que tiene una historia muy interesante porque además refleja la posverdad en la que estamos viviendo, la COP25 era el momento de esperanza de todo el ambientalismo mundial para que los líderes de los países que son parte del Acuerdo de París tomaran una decisión sobre cómo acelerar sus compromisos climáticos, reflejados en un instrumento que se llama NDC, por sus siglas en inglés, es la contribución nacionalmente determinada, el compromiso que asume un país de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en este caso hacia el año 2030. Dato de color, el compromiso que Argentina formuló de reducción es aumentar en términos netos el 31% sus emisiones de gases de efecto invernadero durante los próximos 10 años. No reducir nada, aumentarlas 31%, haciendo contabilidad creativa, como le gusta decir a Greta, y tiene muchísima razón, porque la comparación de reducción se hace en un escenario en donde se confronta lo que serían las emisiones en un escenario business as usual, haciendo las cosas como siempre, frente a algunas medidas de mitigación. Esta conferencia se iba a hacer en Brasil. Se acordó eso previa elección del criminal de Bolsonaro. Cuando asume Bolsonaro, por supuesto, lo primero que hace es decir el cambio climático no existe, no me importa, no nada. Y la conferencia se traslada a Chile. ¡A Chile! Chile explotó. Greta estaba en el barco yendo a Chile para ir a la conferencia. Llega en barco, se entera ahí que ya no es más en Chile porque explota Santiago por algo que es un síntoma aparentemente muy menor de la crisis sistémica en la que nos encontramos, que es el aumento del boleto de subte. Y Chile emerge en rebelión ciudadana de una forma impensada. Yo soy politóloga, en los ámbitos en donde me muevo no había ningún analista que siquiera concibiera la posibilidad de que Chile entrara en un proceso de reforma constitucional, que es el momento en el que está ahora. Puede ser exitoso, puede que no, no lo sabemos, pero pasó, inesperadamente, porque este es otro de las grandes conversaciones que nos trae el momento de incertidumbre en el que estamos. ¿Cómo convivimos con la incertidumbre que nos plantea un escenario de colapso ecosistémico? Hay un autor que me gusta mucho que se llama Fritjof Capra que dice que somos seres adversos a la ambigüedad, que nos cuesta convivir con situaciones de ambigüedad en todo sentido. Nos cuesta convivir con la incertidumbre. El modelo de desarrollo cultural de Occidente también nos alejó muchísimo de tener conversaciones y pensamientos asociados a nuestra finitud, porque en definitiva la pregunta que muchas veces me hacen es ¿cómo puede ser que no estés tirado en una cama llorando porque esto es un quilombo y nos vamos a la mierda? Y la verdad es que nos podríamos morir de un día para el otro. Como dice Castañeda, tenemos la muerte sobre nuestro hombro derecho, pero nunca jamás pensamos sobre eso. Entonces, de repente caer en un escenario apocalíptico por factores antropogénicos, como en este caso son los que producen la crisis climática y ecológica, no hace más que evidenciar que en términos también espirituales son conversaciones que nunca hemos tenido. Y nuestro modelo de desarrollo civilizatorio está muy asociado al hecho de perpetuar todo, acumular y perpetuar. ¿Acumular y perpetuar qué? El 90% de la producción de oro del mundo se destina a fabricar lingotes y bienes suntuarios, mientras para que eso se produzca justificamos a las explotaciones megamineras porque lo necesitamos. No lo necesitamos, está guardado en los bancos.
Pero toda esta construcción narrativa alrededor de montones de posverdades se constituyó en lo que creemos que es la realidad. Y no es la realidad. Y nos lo viene a decir la propia Tierra con las expresiones de impactos ambientales que ya están empezando a suceder fruto de haber llevado todo al límite. Entonces, después de Chile, se trasladó a Madrid la COP25, la foto que veíamos antes, no hace falta que volvamos. Fue la conferencia de las partes sobre cambio climático más larga de la historia, en los 25 años que tuvo lugar, y no se llegó a ninguna conclusión. No solo a ninguna conclusión, sino a ninguna decisión. Se trasladó a lo que va a ser la COP26, que es este año en Glasgow desde el 9 de noviembre, la posibilidad de tomar decisiones vinculantes frente a la inevitabilidad de reducción de gases de efecto invernadero que necesitamos asumir para reducirlas a la mitad en un lapso cada vez más corto, que es de 10 años. Y estos 10 años son lo que dicen los papeles, pero con algunos efectos de retroalimentación ya desencadenados post-incendio, fundamentalmente de Amazonía y de Brasil, pero también en África y en el sudeste asiático, todavía no hay nuevas recomendaciones científicas en términos de entender cómo se redujo nuestro presupuesto de carbono. El presupuesto de carbono es la bola de emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos habilitado emitir para no superar este 1.5 que Rodri contaba antes. Eso en 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, era de 10 años. Quizás alguno la vio a Greta el año pasado, después de los incendios de Amazonas, en las Naciones Unidas llorando y hablando de que nos quedan 8, y ese 8 tiene que ver con que con algunos efectos, como los incendios de Amazonas, nos comimos aceleradamente mucho de ese presupuesto. Todavía no está el dato de cuánto nos comimos con el incendio de Australia, que fue el incendio más, para que nos demos una idea. Se incendió una superficie boscosa del tamaño del continente europeo, del tamaño de toda Europa, llevando a la extinción técnica a un montón de especies, entre ellas el koala. El koala está técnicamente extinto, no significa que no hay más koalas ahora, significa que la población remanente no es lo suficientemente grande y diversa para seguir reproduciéndose y sostener a la especie como tal. Me fui al carajo. Entonces, pasemos a la siguiente. ¿Qué hacemos? ¿No? Porque, en definitiva, la gran pregunta es por qué seguir obedeciendo las reglas de un sistema que nos está exterminando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ir a votar candidatas y candidatos, en la última elección solo candidatos, 6, que en ningún caso introducen dentro del debate político y de construcción de políticas públicas la dimensión de la crisis en la que nos encontramos? ¿Por qué votarlos? ¿Por qué? Sí, en Argentina es obligatorio encima. ¿Por qué subsidiar con nuestros impuestos la extracción de combustibles no convencionales? ¿Por qué? Porque Vaca Muerta no se financia con las inversiones privadas de las petroleras que están ahí sacando cosas, se financia con el impuesto de todos nosotros porque es un proyecto económicamente inviable, además, dentro de los propios mecanismos de mercado. Entonces, estas preguntas tan sencillas, pero que en ningún caso nos hacemos, y no es por culpa nuestra, sino porque no es normal hacérselas, evidentemente, y es mucho más difícil sostener una conversación justificando el por qué no votar a ningún candidato que el hecho de, bueno, hoy voto al menos peor y qué sé yo. Y está bien, digo, en algunos momentos de profundas injusticias a lo largo de la historia, algunas personas se empezaron a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Pasemos a la siguiente. Este es un caso real, ¿no? El movimiento por la Declaración de Independencia de India, habilitado con Gandhi. Gandhi fue entre muchos otros, o sea, Gandhi, Luther King, en Argentina tenemos montones de ejemplos, ahora los vamos a ver, pero son expresiones de desobediencia civil amparadas en una justicia superior a las instituciones y a las leyes. Y a mí me gusta citar mucho a un autor, al que recomiendo, que se llama Henry David Thoreau. Thoreau en 1848
escribió un ensayo muy cortito que se llama Desobediencia Civil. En ese momento Estados Unidos estaba en guerra con México y además no se estaba planteando con certeza la abolición de la esclavitud. Thoreau es un gran naturalista, tiene una obra hermosa escrita que se llama Walden o la vida en los bosques, y él decide dejar de pagar los impuestos. Y lo llevan preso, por supuesto. Y desde la cárcel escribe Desobediencia Civil. Y es un tratado muy cortito en donde, a partir de esta pregunta, ¿por qué obedecer las reglas de un sistema injusto?, se desata una serie de profundizaciones ya casi ontológicas, espirituales, sin incluir a ningún tipo de Dios en esta conversación. ¿En qué momento decidimos delegar nuestras libertades individuales y construimos un contrato social que es sobre el que se funda toda la teoría política, en donde en pos de tener un mecanismo que haga que la sociedad funcione de forma más justa, el famoso contrato social, delegamos un montón de decisiones personales en pos de un bien mayor? El punto hoy, y en muchos otros momentos de la historia, es que ese contrato social está roto. Está roto. Ya no hay motivos por los cuales el decidir delegar libertades individuales para que un Estado nos proteja siga estando vigente, porque no nos está protegiendo, porque las decisiones de construcción de políticas públicas no están haciendo sino acelerar el colapso ecosistémico y la crisis climática o el caos climático, como ahora ya se le está empezando a decir. Nosotros usamos un estudio que desde lo metodológico no es impecable y no estamos diciendo con el estudio de Erika Chenoweth que se llama ¿Por qué la desobediencia civil funciona? O Why Civil Disobedience Works. Pero sí nos arroja algunas pistas de cosas que pueden llegar a funcionar. Erika Chenoweth y María Stephens, otra politóloga, analizaron en 2013, si mal no recuerdo, 326 casos de resistencia civil a lo largo de la historia entre 1900 y 2006 en todo el mundo, buscando justificar una hipótesis inicial, que es que para que se produzcan cambios radicales y sistémicos, la ciudadanía tenía que levantarse en armas. Eso era lo que ellas querían probar. La conclusión a la que llegaron después de analizar todos estos casos es que en un 58% de oportunidades fueron exitosos los casos en donde la ciudadanía se resistió pacíficamente versus el 24% de los que fueron violentos. Y además, en los casos en donde el cambio sistémico que se reflejaba en la mayoría de estos en cambios de gobierno, porque estaban analizando situaciones de profundas tiranías, habían devenido en gobiernos tiránicos, ¿no? Las situaciones en donde se empujó mediante el levantamiento en armas a los cambios devinieron en gobiernos tiránicos. Con esto no queremos decir en absoluto que la única forma para que se produzca un cambio profundo y radical sea mediante la desobediencia civil, que tiene la característica de ser no violenta. Porque hay muchísimos casos en la ruralidad y en situaciones muy diferentes a las que tenemos el privilegio de vivir como ciudadanas y ciudadanos urbanos, están resistiendo en armas porque es la única que les queda. Y la verdad es que es un derecho que también tienen. Lo que decimos es que la propuesta para quienes no hayan quizás nunca activado en un movimiento que está exigiendo un cambio profundo y sistémico es que, bueno, hay otros espacios en donde esto puede hacerse de forma pacífica y empezar a profundizar sobre hasta dónde estamos dispuestas y dispuestos a llegar para evitar la extinción, básicamente. Algunas características que tienen los casos exitosos, algunos patrones que compartieron, son que se sostuvieron en el tiempo, que llevaron a las calles un reclamo justo que genera empatía en una masa muy grande de personas y que por lo menos reunieron al 3.5% de la población local en donde se estaba haciendo el reclamo. Para darnos algunos ejemplos, en el caso chileno, durante las 2 semanas iniciales de la rebelión chilena, el 5% de los habitantes de Santiago salieron a las calles.
En el caso de Mendoza, ahora en Argentina, no sé quién está familiarizado con lo que pasó en diciembre en Mendoza, ¿sí? En diciembre en Mendoza, muy sucintamente, la legislatura provincial decidió pasar sin consulta con la ciudadanía una modificación a una ley que prohíbe el uso de cianuro y otros químicos en la actividad megaminera. Aprovechando, porque eso es algo que le encanta hacer al sistema democrático cuando no funciona como ahora, aprovechando el periodo entre fiestas, varias legislaturas provinciales, porque se venía Chubut y lo impidió la gente, decidieron pasar proyectos de ley en las legislaturas para modificar normativa de protección ambiental. En el caso de Mendoza se modificó la ley 7722, se derogó la ley 7722, para habilitar el uso de cianuro en la actividad minera. El pueblo se levantó. Mendoza fue algo hermoso. Y en el lapso, ya no recuerdo cuánto fue, pero de una semana, con acciones directas no violentas desde muchísimos espacios, incluso fuera de la provincia. Acá en Buenos Aires nosotros hicimos varios. Se consiguió que el gobernador fuera atrás con la medida. Y ahora todo ese conjunto de movimientos y asambleas territoriales que se organizaron para resistir el ingreso de la megaminería con químicos en Mendoza se está organizando en una nueva marcha que es el 22 de marzo y es la primera marcha plurinacional por el agua y la vida de los pueblos de Argentina, en donde se incluye no solamente el derecho o la necesidad de protección del agua, sino la exigencia hacia el gobierno, sea cual sea que esté ocupando el poder, de empezar a discutir nuestro modelo de producción. Y nuestro modelo de producción, desde hace 500 años a esta parte, es absolutamente extractivista, en sus versiones agroindustrial, en su versión minera y en su versión fósil. Entonces, lo que se está discutiendo es el modelo neoextractivista, ya sea progresista o populista según el gobierno de turno. Erika Chenoweth la pueden googlear. Estas son fotos, esta en particular y aquella. Esa es hermosa. Eso es Malvinas Argentinas, en Córdoba. Malvinas Argentinas es una localidad en donde Monsanto, que ahora es Bayer, iba a instalar la mayor planta de producción de semillas del mundo. Hay 3 empresas que en el mundo controlan básicamente la producción de alimentos a escala industrial, son dueñas de las semillas y los agrotóxicos bajo los cuales se puede producir de esa forma. Son Bayer Monsanto, Dow DuPont y Syngenta Chemchina. 3 empresas controlan el 70% del mercado de agrotóxicos del mundo y el 61% de semillas. Una de ellas, Monsanto, se iba a instalar en Malvinas Argentinas. Para que tengamos una dimensión de lo que implican estos centros de poder, estamos hablando de que, y esto es importante porque cuando nosotros hablamos de los gobiernos, no estamos hablando exclusivamente de un gobierno de turno que accede al poder por su estructura partidaria. Estamos hablando que los verdaderos centros de poder, que ya son difíciles de diferenciar con respecto a los gobiernos, son estos. Son, en el caso de los alimentos, 3 empresas. No estamos diciendo que hay que ir a resistir la implantación de todo el sector privado, de todo, pero estamos hablando de mucho en muy pocas manos, verdaderamente muy pocas manos. Y la fusión de estas 6 que mencioné, que ahora son 3, se produjo en los últimos 4 años. No es que hace 30 años que se hace todo igual, porque esto es algo que nos pasa mucho. Si siempre fue igual y nunca pasa nada. No fue siempre igual y nunca pasa nada. Malvinas Argentinas estuvo 4 años bloqueando el ingreso de materiales de construcción de la planta de Monsanto. Es el único caso en el mundo en donde Monsanto no se pudo instalar. Es probablemente el caso exitoso más grande en la Argentina de desobediencia y resistencia civil. Fue profundamente pacífico, ahí sí que no pasó nada y violaron todas las leyes posibles que existían en esa localidad. Porque eso en definitiva es una estrategia de desobediencia civil, es considerar que los motivos y las razones detrás de las acciones directas que se hacen tienen más razón de ser que el cumplir con la normativa vigente. Está el caso de las madres de Ituzaingó,
también en Córdoba, en el barrio Ituzaingó anexo, en donde también, después de evidenciar que las niñas del barrio estaban sufriendo casos de cáncer con unas tasas muchísimo más elevadas que en todo el resto del país, iniciaron primero acciones directas no violentas y después un juicio contra el Estado para prohibir las fumigaciones en un radio de, en este caso, fueron 2 kilómetros alrededor del pueblo. Este caso, el de las madres de Ituzaingó, inauguró un movimiento en Argentina que se llaman las Asambleas de Pueblos Fumigados, que es probablemente hoy el espacio de resistencia territorial más importante en nuestro país, porque el nivel de injusticia que reviste permitir que una empresa de producción de soja fumigue con agrotóxicos hasta un minuto antes de que empiecen las clases alrededor de las escuelas, y sin ningún tipo de límite o zona buffer o zona de resguardo ambiental alrededor de pueblos, les otorga un poder enorme en términos de la exigencia que están haciéndole al Estado. Pero ahora, miren, a lo que tenemos que llegar, se están muriendo los hijos y las hijas. Y recién ahí se puede iniciar una conversación con la política. Y es iniciarla, porque no se tomó ninguna medida de fondo para evitar que esto siga sucediendo. Todo lo contrario, el modelo de producción agroindustrial extractivista en Argentina se profundiza todos los años, con las consecuencias ambientales que tiene también, porque el INTA mismo demostró, el INTA Marco Juárez en Córdoba, que el uso intensivo, en este caso de glifosato, para la producción de soja transgénica, porque el punto es, todo lo que se llama el paquete tecnológico obliga que para que ese cultivo se desarrolle bien, una necesidad de insumos fundamentalmente basados en glifosato muy alta. Este modelo de producción impermeabiliza suelos, hace que suban las napas de agua, entonces cada vez que llueve con mayor intensidad de lo previsto, que ahora es la nueva normalidad, se producen anegamientos enormes, las famosas inundaciones del campo. ¿Y qué pasa cada vez que sucede eso? ¿Qué pasa cuando el campo se inunda? Además de todo eso, el Estado sale a rescatar a los productores con nuestra plata. Eso pasa cada vez que hay una inundación en el campo. Y no sale a rescatar a los productores de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Sale a rescatar a los Grobocopatel, a las 5 empresas que exportan la producción del campo en el país. 5 son. No son 20, 30, 40. 5 empresas controlan el mercado agroindustrial en la Argentina. Profundicé mucho sobre esto, pero es importante conocer, además de nuestra teoría de cambio basada en la desobediencia civil como estrategia, las razones detrás de lo que creemos que tiene que ser una narrativa un poco más radicalizada dentro del activismo ambiental, que viene siendo durante los últimos años de diagnóstico. El diagnóstico ya está claro. Ya no es necesario seguir produciendo papers sobre las consecuencias que tiene el aumento de la temperatura. Ya está todo dicho. Seguir invirtiendo tiempo en convencer a negacionistas climáticos es algo que no nos podemos permitir a esta altura de las circunstancias. Por eso tenemos una propuesta de pasar a la acción. ¿Esto es un video? Por eso tiene... Ah, no, tiene el... Listo. No, podemos pasar al siguiente. Este es un ejemplo. A ver, esto es ¿por qué nace Rebelión o Extinción? Extinction Rebellion en Londres. Nace a partir de todo esto que venimos haciendo, pero además, en el mes de abril, que es cuando yo conozco al movimiento, en lo personal, bloquean completamente el ingreso y egreso de vehículos públicos y privados a la ciudad de Londres, con un objetivo asociado a su situación de privilegio por ser parte del norte global, con el objetivo de que la mayor cantidad posible de gente vaya presa y colapsar las cárceles de Londres. Eso sucedió. En ese primer bloqueo fueron algo así como 1.700 personas presas. En octubre se hizo nuevamente en varias ciudades del mundo, más de 3.000 fueron presas, y no estamos diciendo con eso que es la estrategia que tenemos que asumir en nuestros países. Muy lejos de eso. Lo que estamos diciendo es que se buscó desde un inicio en este movimiento forzarnos a salir de nuestras zonas de confort y hacer uso de nuestros privilegios como ciudadanas y ciudadanos urbanos, que no es lo que están padeciendo en las situaciones de ruralidad en Latinoamérica, que dicho sea de paso es el continente con mayor cantidad de activistas asesinadas
en el mundo. Brasil y Colombia a la cabeza. Es un genocidio lo que está sucediendo. Los defensores y las defensoras de la naturaleza están siendo masacrados y nadie se entera. Podemos pasar. Entonces, el movimiento nace con 3 demandas muy sencillas. La primera es que digan la verdad. Que digan la verdad, así de sencillo. Que los gobiernos digan la verdad. Que se asuma en emergencia ecológica y climática la construcción de políticas públicas, que no es simplemente declarar la preocupación sobre la crisis ecológica y climática, que es lo que se hizo en el Senado argentino el año pasado. El Senado argentino el año pasado sacó una declaración de preocupación por la crisis climática y ecológica y hubo un inicio de contentamiento generalizado al que hay que tenerle mucho cuidado. Porque decir la verdad es actuar como si fuera cierta. Es la única forma de confirmar con los hechos que se está diciendo la verdad. Entonces, si se declara la emergencia ecológica y climática, lo que tiene que inmediatamente suceder es que se construya política pública siendo consecuente con eso. Pero no, inmediatamente después de que el Senado declara la preocupación por la crisis ecológica y climática, empieza a construirse con mucha solidez, y es algo que probablemente suceda en el corto plazo, por ejemplo, una ley de protección de la industria fósil, que es lo que está pasando ahora. En el gobierno anterior y en este gobierno, el lobby fósil está tratando de pasar por el Congreso una ley para darle privilegios a la producción y explotación de combustibles fósiles. Privilegios impositivos, privilegios vinculados a la posibilidad de sacar divisas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es actuar como si la verdad, como si la ciencia fuera real y habiendo dicho la verdad. Entonces, pasamos al siguiente. La segunda demanda es actuar ya. Y el actuar ya y el construir política pública como si lo uno fuera verdad tiene que ver en Argentina y en el mundo con fundamentalmente 2 cosas, que es darle respuesta a lo que vimos durante la primera parte, que es el diagnóstico, la crisis ecológica y la crisis climática. La crisis ecológica, traducida en términos de detener la pérdida de biodiversidad. ¿Qué implica detener la pérdida de biodiversidad? En el caso argentino, transformar profundamente nuestro modelo de producción extractivista, el que mencioné antes, agroindustrial, fósil y minero, pero en particular con respecto a detener la pérdida de biodiversidad, no es solo deforestación neta cero, es frenar el avance de la frontera agropecuaria, que es el principal impulsor de la devastación ecosistémica en nuestro país, y alcanzar la carbono neutralidad en 2030. ¿Por qué 2030 y no 2050, que es lo que dice el Acuerdo de París? Porque ya estamos tarde para 2050, porque después de que se firmó el Acuerdo de París, se incendió medio planeta y la situación en la que estamos hoy a 2020 es muchísimo peor que la de 2015, entonces hay que acelerar los planes de reducción. Este es un movimiento que busca lo necesario, y esto es importante porque es súper discutible las posibilidades políticas de ir hacia la carbono neutralidad en 2030. De nuevo, son física y químicamente posibles, pero la política nos dice que no se puede. Y con este no se puede, hay algunos datos interesantes vinculados a momentos en la historia en donde se produjeron cambios radicales y profundos de un día para el otro. Y esa situación son las de las guerras. En momentos bélicos, los sistemas de producción de todos los países involucrados en un conflicto se transforman completamente de un día para el otro. Esta es la emergencia más gigante a la que la humanidad se ha enfrentado. Estamos en una situación asimilable a la de una guerra. Por eso exigimos transformar el sistema de producción en un plazo muy corto. Perfecto. Acá hay algunos ejemplos de lo que implica actuar ya. Vaca Muerta, vieron que recién hablamos del presupuesto global de carbono, de avanzar con la explotación de Vaca Muerta, que me encantó. El martes tuvimos un conversatorio con la gente del Observatorio Petrolero del Sur, que es un equipo interdisciplinario de académicos, sociólogos, economistas, ingenieros, que están tratando el caso Vaca Muerta no como un yacimiento hidrocarburífero no convencional, sino como un megaproyecto geopolítico. Lo definieron así, me pareció increíble, porque lo que reviste Vaca Muerta, atrás de su potencialidad y los papelitos de colores con las que nos venden que va a generar empleo, bla, 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 es tan enorme, que yo, que soy una persona medianamente informada sobre esto, me sorprendí.
bases militares chinas, estadounidenses, las fuerzas de seguridad replanteándose sus protocolos represivos para defender intereses privados en una zona alejada. Es de una dimensión enorme, es un megaproyecto geopolítico, en donde además de explotarse se comería el 11% del presupuesto mundial de carbono. Siempre que nos dicen que Argentina no juega fuerte en términos de, bueno, la responsabilidad que tenemos dentro de la bola global de emisiones, uno, a nivel individual, esto es decir, emisiones per cápita, tenemos un nivel de emisiones comparable al de un español. Y en términos de la potencialidad que tienen los yacimientos en Argentina, el de comernos el 11% de lo que todo el mundo puede emitir. Todo el mundo, ¿se entiende? Y aparte, con esto sucede que ni siquiera funciona bien con inversiones privadas. El 6% del presupuesto nacional se destina a subsidiar la explotación de vaca muerta. Y este número es exactamente igual a lo que a nivel global hoy se está subsidiando a la industria fósil. Dato del FMI 2017, el 6% del PBI mundial se destina a subsidiar la industria fósil. 6% del PBI mundial. Podríamos sacar del hambre a todo el continente africano si dejáramos de subsidiar combustibles fósiles, que además están llevándonos a la extinción, básicamente. Bueno, datos agroindustriales y de megaminería, que ya los leyeron seguro mientras hablaba. Y la tercera demanda, que es la más importante. Y es la más importante porque es por la que tenemos que luchar este año. Si hay algo que creemos que tiene que suceder este año, y por lo que estamos trabajando, y vamos a seguir trabajando, y la invitación que venimos a traer cada vez que hacemos esta charla, que ya la hicimos más de 70 veces en 6 meses, es empezar a concebir la posibilidad de ser parte de una disrupción global, masiva y simultánea, que exija esto, algo tan sencillo como esto, que las formas de representación actual genere nuevos mecanismos para la participación ciudadana, para que quienes tomen la decisión de cómo va a ser la inevitable transición hacia una nueva civilización, que es lo que está sucediendo, sean las comunidades. Porque si no, el proceso puede ser profundamente injusto, porque están apareciendo y emergiendo muchos potenciales proyectos a los que hay que mirar con mucha profundidad y repreguntarnos si es lo que queremos. Y en eso entran, por ejemplo, los Green New Deals. Algunos buenos, otros no tan buenos, o lo que fuere. El Green New Deal norteamericano, que tiene muchas posibilidades de ser exitoso, plantea electrificar la matriz del país. En Argentina mismo, en todos lados debería pasar lo mismo y está bien, pero sin plantear metas de austeridad, por un lado, y asumiendo que los insumos para electrificar la matriz van a estar disponibles. Y esos insumos vienen de nuestros territorios. Es la profundización del extractivismo en su máxima expresión. El triángulo del litio, que comprende el noroeste argentino, Bolivia y Chile, es de donde el planeta está extrayendo los recursos que necesita para ir hacia una matriz renovable, que es indispensable, y no estoy diciendo que no tengamos que tener una aceleración en el deployment de energías renovables, no, o sea, no podemos sacar un barril más de petróleo debajo de la tierra y eso solo lo podemos hacer si se acelera muy rápidamente las fuentes eólicas y solares, fundamentalmente. Pero ¿quiénes participan de esa conversación, del cómo, de dónde? ¿Qué van a hacer las comunidades afectadas? ¿Alguien les está preguntando algo? ¿Es justo que transitemos un momento civilizatorio en donde algunos tomen la decisión de qué es lo nuevo que va a venir? ¿Es eso lo que queremos construir? Que aparte retomo lo que dijo Rodri antes, el peligro de que de estas decisiones que pueden parecer necesarias, pero
se tomen de pocas manos y contribuyan a que emerjan gobiernos tiránicos. Es un peligro que todo el tiempo estamos conviviendo con esta tensión porque sabemos que si el discurso ecologista se malinterpreta y si no hay participación de las comunidades en la conversación, de las comunidades locales, digo siempre, quienes habitan los territorios, podría llegar a solucionarse todo, pero en el medio se va a producir el genocidio de la mitad de la población mundial, como es el dato que es un dato del Banco Mundial, el que dimos antes, de 4.000 millones de personas que van a vivir en áreas desérticas. Está público, lo conocemos todos, sabemos que se van a morir 4.000 millones de personas en los próximos 30 años. Es eso lo que dice el dato. Todos lo saben. No, bueno, lo que pasa es que se escribe diciendo van a vivir en zonas no aptas para producir alimentos. Se van a morir. El 10% más rico del mundo es responsable del 50% de las emisiones y el 50% es responsable del 10%. Este dato es de Oxfam, es una organización que también recomendamos mucho en términos de crisis social, seguir porque tiene datos muy, muy interesantes. Entonces nace este movimiento, que es uno más. Está el movimiento estudiantil de jóvenes que los viernes paran frente a los parlamentos de un montón de países exigiendo que los gobiernos tomen acción, el movimiento atrás de Greta. Y también está esto, que es Rebelión o Extinción, que es un movimiento ciudadano que lucha por la justicia social, básicamente. La justicia climática es justicia social. Tenemos 10 principios. Estos 10 principios hacen al corazón del movimiento. Tienen un desarrollo bastante largo sobre el cual no voy a sobreabundar, pero quienes quieran eventualmente acercarse a Rebelión o Extinción, tenemos una instancia en donde los profundizamos. Tenemos una visión de cambio compartida. Estamos en esto porque ponemos en el centro de nuestras discusiones, de nuestros debates, de nuestro trabajo, a la vida por sobre cualquier otra cosa. Y estamos luchando por un planeta saludable. Fijamos nuestra misión sobre lo que es necesario. Y lo que es necesario no es lo que muchas veces nos dicen que es posible dentro del sistema tal cual lo conocemos. Por eso estamos buscando colaborar en movilizar a por lo menos el 3.5% de la población mundial. Y digo colaborar porque no quiere decir esto que el 3.5% de la población mundial se una a Rebelión o Extinción. No, ni cerca de eso. Lo que decimos es que queremos colaborar como puentes para acercar narrativas, para acercar luchas y para traerlas a la ciudad. Porque parte de la teoría de cambio que compartimos es que la disrupción institucional tiene que ocurrir en los centros de poder. Y los centros de poder están en la urbanidad. Nos basamos en la autonomía y la descentralización. Tenemos una estructura interna en donde trabajamos con rasgos de sociocracia. Ahora tenemos equipos de trabajo en donde a las personas que forman parte de esos equipos de trabajo ocupan un rol, tienen un mandato mientras ocupan ese rol y pueden tomar decisiones de forma autónoma sin preguntarle a nadie porque nos basamos en la confianza. Hay espacios asamblearios en donde se toman decisiones estratégicas por consenso, pero fundamentalmente cualquier persona que comparte los 10 principios y valores de XR puede hablar en nombre de la organización y armar un grupo local en el lugar en donde esté. Evitamos culpar y humillar. Sabemos que lo que está sucediendo no es culpa de nadie, sino de una construcción cultural de un sistema tóxico. Necesitamos una cultura regenerativa y esto es el corazón del movimiento. La necesitamos y estamos trabajando muy fuerte por poder implementarla. Mitigamos activamente el poder. Bueno, esta creo que se autoexplica. Acogemos a cualquiera y a todos y a cada una de nuestras partes. Buscamos la inclusión radical. Nos cuesta un montón salir de nuestras zonas de confort. Nos cuesta todo el tiempo. Queríamos desesperadamente venir a hacer una charla en Casa Brandon porque necesitamos cambiar la conversación de hablarnos entre ambientalistas que ya sabemos lo que nos vamos a decir. Eso tiene que cambiar. Tenemos que ampliar los círculos concéntricos de esta conversación, salir de los espacios en donde hablamos siempre, de las reuniones entre ONGs, otras cosas. Somos una red no violenta y en esto ya creo que sobreabundé.
nos desafiamos abiertamente a nosotros y a este sistema tóxico, lo que comentaba recién de salir de nuestras zonas de confort. Y valoramos la reflexión y el aprendizaje. Buscamos tener espacios de autocrítica y aprendizaje siempre que podemos. Tuvimos esta última semana para mí fue particularmente interesante en este sentido porque tuvimos espacios de conversación con partidos políticos de la izquierda, muy interesante, muy desafiante, en donde claramente nos vimos en una conversación que en muchos casos desconocemos y sobre la que tenemos que buscar aprender un montón y reflexionar un montón y no sentir y no posicionarnos desde un lugar de superioridad estratégica y creernos de no tenemos la verdad revelada en absoluto. Tratamos de simplemente poner sobre la mesa una conversación de base científica que autoevidencia que estamos viviendo en la posverdad absoluta. Y a partir de eso, una propuesta estratégica basada en la desobediencia civil y en la acción directa no violenta. Podemos pasar a la siguiente. Esta fue la última marcha por el clima. ¿Alguien fue? Varias. Hay personas que sé que fueron y no levantaron la mano. La última marcha por el clima, que fue el 27 de septiembre, si no me equivoco. No, hubo una más, esta fue la anteúltima. Es algo que va a seguir sucediendo durante este año. La próxima es el 24 de abril y es probablemente el evento más masivo que hasta hoy existe de participación en una exigencia concreta. Para que nos demos una idea de la dimensión y la velocidad que está teniendo el crecimiento de estos movimientos en el mundo. En el lapso de un año se movilizaron 8 millones de personas en el mundo en las marchas climáticas. 8 millones de personas en el mundo. No hay registro de este nivel de masividad por una causa. Y en definitiva, creemos que lo que está sucediendo es que muchos espacios de movilización asumen que esta es la madre de todas las causas. Y lo es. Porque nada es posible ni ninguna lucha tiene sentido si perdemos esta. Bueno, a partir además de la exigencia de rebelión o extinción asociada a la demanda 3, se iniciaron procesos de consulta ciudadana en muchos países del mundo. Hoy Inglaterra y Francia están atravesando procesos de asambleas ciudadanas que después de un momento de información previa van a tener la posibilidad de decidir de forma vinculante sobre cuáles son las metas climáticas que su gobierno necesita tomar. Eso es exactamente lo que necesitamos que suceda en nuestro país. Que el proceso de decidir cuál es nuestro NDC, este instrumento que mencioné antes, nuestra contribución nacionalmente determinada, no la tome el Ministerio de Ambiente de forma exclusiva, sino que se abra a lo que nosotros le estamos llamando asambleas de transición. Espacios decisorios que tienen que ser vinculantes, en donde se les va a preguntar a las comunidades qué y cuándo quieren asumir sus metas climáticas y ecológicas. Y eso ya está pasando. En el lapso de un año se habilitaron procesos de consulta y participación ciudadana que no habían existido en la historia de estos países. Podemos pasar. Y ya terminamos y abrimos un espacio de intercambio. Esta es una frase de Martin Luther King que es siempre citado como un gran ejemplo de, ya no me gusta usar más esta palabra, pero de éxito de la estrategia de desobediencia civil.
en este caso por la igualdad de derechos de la población afroamericana de Estados Unidos, en donde en su momento, en todos los casos pasó lo mismo, a las personas y a los movimientos que enarbolaban esta posibilidad de activismo, se las mató, se las mató en el sentido también de crítica social. No siempre fueron héroes, ni Gandhi, ni Martin Luther King, ni las sufragistas que lograron el voto femenino en el mundo a partir de reiteradamente resistir al sistema como estaba ocurriendo. En los momentos históricos en los que se desarrollaron estos movimientos, no se los veía como lo que con el juicio de la historia terminaron siendo. Entonces tenemos una oportunidad única hoy de asumirnos, de poder asumirnos como parte de un movimiento histórico, sea el espacio de activismo que se elija en donde estar, cualquiera sirve en este momento, desde la sociedad de fomento del barrio que planta árboles hasta, en este caso, rebelión o extinción haciendo acción directa no violenta o cualquier otro, pensar la posibilidad de que lo que estamos haciendo ahora, a pesar de las críticas, a pesar de las desconfianzas, a pesar de la frustración que reviste tener esta misma conversación 78 veces por día y que en el 90% de los casos la persona que te está mirando diga, bueno, dale, pero yo tengo que seguir viviendo, sí, tenés que seguir viviendo. Pero quienes estamos acá estamos en una situación de privilegio en este sentido. Y la desobediencia civil nosotros la asumimos como un derecho, y esto es muy importante saberlo, como un derecho muy superior a la obligación de cumplir las leyes, y quienes nos asumimos en rebelión en este momento, sabemos además que estamos haciéndole caso a un deber moral o ético, o a una justicia superior a lo que el sistema nos propone. Y ya con esto terminamos. Esta me encanta. ¿La tienen a esta parte de Matrix? Bueno. En esta escena de Matrix se junta Morfeo con Neo, que es el protagonista principal, y tienen una primer conversación en donde se conocen. Neo venía con una sensación de inconformidad con el sistema en el que vivía, que era en definitiva la Matrix. Sabía que algo pasaba, pero no terminaba de descular qué era lo que pasaba. Y se pone en contacto con Morfeo, que es el líder de la rebelión. Y tienen una conversación en donde Morfeo le dice algo muy interesante, que es exactamente lo mismo que yo siento que estamos diciendo nosotros. No tenemos la receta del éxito, no podemos asegurar nada. La incertidumbre es el estado de situación en el que vivimos y eso no lo podemos cambiar. Lo único que podemos ofrecer es lo que en esta propuesta es la pastilla roja. Y la pastilla roja es solamente la verdad, nada más que eso. Entonces la posibilidad de decidir qué hacer con nuestro tiempo en este momento histórico es o tomarnos la azul, el placebo, y con eso volver a lo que Morfeo decía, lo que era la Matrix, la realidad de la posverdad, del abrir la ventana y ver que el bondi sigue pasando, a pesar de que algo te hace ruido atrás, o tomarte la roja y venirte al País de las Maravillas para ver hasta dónde va el agujero del conejo blanco. Y acá terminamos.